estamos Yolanda y yo. Nos conocimos en la Alianza de Arequipa, le cuento un poquito. Nos conocimos en la Alianza de Arequipa, jóvenes sirviendo al Señor, y entonces fue que sirviendo al Señor, Él fue llamando nuestro corazón al ministerio pastoral, y entrando al seminario bíblico es cuando nos enamoramos. Así que hemos hecho muchas cosas para el Señor juntos, y como dijo Yolita, hemos cumplido 29 años y el próximo año estamos cumpliendo 30 años de casado. Y en ese matrimonio que el Señor nos regaló, tuvimos una hija, Noelia. Ahí está mi hija Noelia. Ella actualmente tiene 27 años, hace 4 años ella está casada. Su esposo, nuestro yerno, es Alexei, y nos da el placer el poder ser abuelos. Luquita, que hace 2 años nació, y es una alegría para nosotros, ¿no? Ya usted sabe que cuando uno empieza a ser abuelito, en la familia comienzan a molestarle, ya viene el abuelito, ¿no? Porque tiene doble sentido, ¿no? Entonces, pero para nosotros, por supuesto, y si estás aquí y eres abuelo, sabes que es toda una alegría y una felicidad el poder compartir esa pequeña vida en medio de la familia. Bueno, esa es nuestra familia, y yo creo que también, además, por ser pastor, se me ha invitado a esta plenaria, a este congreso, pero también por tener una familia, porque si yo fuera un pastor soltero, tendría muchas cosas que contar, pero creo que la experiencia de poder estar casado y haber, por la gracia de Dios, mantenido un matrimonio por 29 años y haber formado también o ayudado en la formación del matrimonio de mi hija con Alexei, y estar de alguna manera allí pastoreándoles, haciéndoles soporte, de alguna manera eso nos da un poquito de experiencia para poder hablar de la familia, ¿no? Y me da mucho gusto de que en este congreso se haya puesto este título. Usted tiene el material, pero este título de Familias con propósito, del afán terrenal a la vida eterna. Y mire, yo tengo más de 30 años en Cristo y sé de lo que significan los congresos, las conferencias, y suele pasarnos que uno ve el título, en ese momento lo lee, pero poco a poco lo va olvidando. Pero fíjese en este título que fue puesto, creo, con un propósito, con un objetivo, ¿no? El hecho de que las familias, nuestras familias, puedan recordar que tenemos que desarrollarlas y formarlas con un propósito, con un objetivo, con una meta, con una razón por la que debe existir. Pero también dice que ese propósito, y está en negritas, es de que podamos dejar ese afán que puede caracterizar nuestras familias en las cuales estamos, y entonces avanzar, desarrollar, para poder disfrutar y vivir, dice, la vida eterna. Y ahí tengo algo que explicarles, pero lo voy a hacer más adelante. Pero lo que quiero llamar tu atención es que este título busca eso, hacerte pensar, hacernos pensar en nuestras familias, que tienen que tener un plan, un objetivo, una meta, una razón para ser, para desarrollarse. Entonces ve preguntándote si tu familia tiene un plan, si sabes para qué formaste una familia, a dónde la estás llevando, qué objetivos tienes, qué metas tienes. No importa cuántos años de casado tengas, pero ve preguntándote eso, ¿no? Entonces ese título nos sugiere que uno tiene que avanzar dejando este afán que uno suele vivir en esta tierra y comenzar a dirigirse a un punto más alto. Mire, a mí en lo personal me ayudan las imágenes, no sé si a usted. Las palabras, las letras me ayudan un poco, pero cuando hay imágenes me ayudan más. Así que decidí, si me permite, me da usted permiso, hice esta imagen que trata de expresar este título que hemos estado o que vamos a estar desarrollando en este congreso. Entonces usted ve allí en esta imagen el título ilustrado, ¿no? Y entonces esas familias que usted ve ahí, deberías tú identificarte con esa familia. ¿Cuál fuese tu familia?
Si tienes hijos, no tienes hijos, si tienes años, no tienes, si tienes pocos años de casado o muchos años de casado. Bueno, pero esa familia busca representarte a ti y a mí. Y te das cuenta que ese camino busca representar precisamente ese plan, ese derrotero, ese camino, ese propósito, ¿no? Que entiendes que el que creó el matrimonio ha dado, ese propósito de Dios, ese camino que ves allí, busca ilustrar ese propósito de Dios para la familia, para cada matrimonio. Pero te das cuenta que en la parte inferior está esta familia, pero en gris. ¿Te diste cuenta de ese detalle? Que está en gris. Lo puse a propósito, que está en gris. Porque quiere transmitir este afán terrenal del cual dice el título. Quiere transmitir esta condición, que más adelante la vamos a explicar un poquito más, pero esta condición que no es la óptima en la cual está viviendo nuestra familia. Y hasta aún por eso he puesto el tono de la coloración que va de gris, se va clareando, ¿no? Porque este camino empieza desde este punto inferior, que nos habla como de que no es lo ideal, que es como hasta no de una calidad tan deseable, algo inferior, pero que va camino avanzando hacia una condición superior. Por eso está en la parte más alta ya la familia, pero ahora ya está coloreada, ¿no? ¿Se dio cuenta de eso? Ya adquirió color, porque ha avanzado en el propósito de Dios, cumpliendo, disfrutando, experimentando el propósito de Dios, obedeciendo el propósito de Dios. Y entonces avanza y llega a este punto ideal, beneficioso, benefactor. Y como dice ahí, yo le cambié un poco, que dice allí, a vivir la vida eterna. A vivir la vida eterna, pero hoy, en nuestros días de hoy. Entonces, yo tengo el deseo de que esta imagen quede en tu mente. La voy a tal vez a ir pasando las otras noches para tu recuerdo. Entonces, qué bueno que felicito al pastor y a su cuerpo pastoral que hayan pensado en este congreso. Y quiero hacer algo más. No sé si soy muy ambicioso en este congreso, pero le cuento. Quiero tener unos tiempos con ustedes antes de abordar el tema que le he llamado como el tiempo de tomarnos la cápsula, ¿no? Por eso veo una capsulita ahí. Es como tomar una vitamina rápido. ¿Por qué? Porque, mire, en la imagen que veíamos, estamos hablando entonces que usted y yo y nuestra familia tiene que dejar este punto del afán terrenal, del afán que vivimos en el mundo y trasladarnos para poder vivir este otro punto que es la vida eterna, ¿no? Entonces nos hace bien entender qué es el afán terrenal. Si usted lo sabe, le aplaudo eso. Si ya usted entiende a qué se refiere el afán terrenal, perfecto. Pero puede ser que algunos de nosotros aquí no sepamos, no entendamos a qué se refiere el afán terrenal. Y también es necesario saber qué es la vida eterna, ¿no? Necesito saber qué significa lo que dejo, qué significa dónde quiero llegar. ¿Qué es la vida eterna? Si usted lo entiende, perfecto. Pero es necesario que nos detengamos un poco a poder entender estos dos temas. Y entonces pensé en este tiempo de tener unos pocos minutos, de tener este tiempo de tomarnos una cápsula, ¿no? Como una medicina, perdón, no medicina, como una vitamina. Rapidito nomás, algo que nos hable acerca de lo que Jesús enseñó, lo que la Biblia enseñó acerca del afán y lo que enseñó de la vida eterna. Pensando en el afán, si usted estudia en la Biblia, estudia en el Antiguo Testamento el tema del afán, se va a dar cuenta de usted, y he puesto algunos versos solamente, se va a dar cuenta de usted que el Antiguo Testamento advierte sobre el afán, sobre esta condición, esta actitud que uno puede asumir. Usted ve ahí
Los pasajes creo que los tiene también en su material. No los voy a leer todos, son simplemente el primero que dice el Salmo 39:6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano o inútilmente se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y los otros versículos, te das cuenta, tienen el mismo sentido. Un sentido como no es lo aconsejable, no es lo ideal. Y la palabra en el Antiguo Testamento que se usa para afán, tiene algunos sentidos interesantes, como por ejemplo lamento, como por ejemplo agotamiento, el estar exhausto, el fastidio, el trabajar arduamente hasta llegar al fastidio. Por eso todos esos versos que ves allí buscan como advertirte, esos versos buscan advertirte que el afán, esta actitud, no es lo deseable, no es lo ideal. O sea, el Antiguo Testamento ya lo advierte. Pero uno llega entonces al Nuevo Testamento, a los Evangelios, y encuentra lo que Jesús enseñó. Y ahí quiero ir, rapidito, quiero ir allí, porque Jesús habló del afán. Te acordarás el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6. Bueno, no puedo leer todo el Sermón del Monte porque el tiempo es escaso, pero mire, solo menciono esto. Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis, ahí está la palabra, ¿no? Que nos interesa. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Usted debe recordar el Sermón del Monte, ¿no? Y entonces aquí Jesucristo está buscando dar una casi orden, ¿no? No os afanéis, está en imperativo. Está buscando que las personas, familias que estaban en el Sermón del Monte, como usted y como yo, casados, solteros, jóvenes, adultos, con hijos, madres, padres, que le estaban escuchando, Jesús les dice, no deben afanarse. Y cuando dice no deben afanarse, en el griego esta palabra significa una sobrepreocupación. Una sobrepreocupación que llega a la ansiedad casi desesperante. No sé si usted ha atravesado esa condición. Si usted ha llegado en un momento por algún asunto a desesperarse, a entrar en una ansiedad que dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tal vez en el trabajo. Tal vez en su propio matrimonio, tal vez con los hijos, que a veces hemos llegado a decir cómo los hijos nos desesperan, ¿no? O los hijos que están aquí, los jóvenes. Ha llegado un momento en que uno se siente desesperado porque ya no quiere entender a los padres, ¿no? Entonces, allí está Jesús diciendo, no se sobrepreocupen, no entren en esta ansiedad desesperada. Y quiero decirte algo más. Esa palabra implica también que esta ansiedad te lleva a una desconfianza en Dios. Esto es importante, hermano, hermana querida. A una desconfianza en Dios. O sea, es tal extrema esta situación del afán en el corazón, en la mente, que le lleva a olvidarse de Dios, a centrarse en sí mismo, se aflige, se siente re mal y se olvida de Dios, desconfía de Dios. Aún lo que aprendió tal vez, aún lo que experimentó de parte de Dios, las bendiciones, las olvida y entra en una ansiedad, en una desconfianza al Señor. Por eso es que Jesucristo dice allí, les hace pensar, ¿no? Porque hasta esta situación les hace olvidar las cosas que Dios les dio, pero les habla acerca de la vida, ¿no? Les hace reflexionar, no se dan cuenta, ¿no? Que el cuerpo es más que el alimento, ¿no? O que el cuerpo es más que el vestido, perdón, y que aún la vida es mayor que la comida y la bebida. O sea, no se dan cuenta, y si usted sigue leyendo va a decir, ¿cómo? Si Dios tiene cuidado de las aves, ustedes pueden haberse olvidado que también cuida de ustedes, porque ustedes son más preciosos, más valiosos que las aves. Bueno, usted tiene que leer toda esta parte y lo va a recordar. Pero a lo que voy es que entonces Jesucristo habla del afán
y lo define así, como una actitud, una condición en la cual no deberíamos entrar, ¿ok? Y cuando habla de la vida eterna, recordar este versículo, Juan 6:47, que Jesús dice, Jesús habló mucho de la vida eterna, pero he elegido este versículo por esta razón. Él dice en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos leyeron este versículo? ¿Sí? ¿Lo conocía? Sí, ¿no es cierto? Hasta hemos testificado con este versículo a alguna persona. Jesús, si usted recuerda el contexto, Él estaba hablando de que Él era el pan de vida, o sea, el que te sustenta. Igual como el pan sustentaba al pueblo, el maná sustentaba, todos los días que caía lo sustentaba, día a día, lunes, martes, miércoles, les sustentaba la vida cotidianamente. Él le dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Claro, hablando que Él es el Salvador, pero fíjate lo que dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Fíjate en el verbo presente, en el tiempo del verbo, tiene, presente indicativo. Y mira, Jesús pudo haber dicho, de cierto os digo, el que cree en mí tendrá vida eterna, como un hecho futuro, después de la muerte, ¿no? El que cree en mí, yo lo salvo, y después de que muera tendrá vida eterna. ¿Hubiera dicho una verdad? Sí, es también eso correcto. Porque hemos aprendido nosotros los creyentes en la Biblia que la vida eterna que Jesucristo enseñaba se refería a la salvación, al perdón de nuestros pecados, es cierto, a la libertad de la condenación y también a nuestra vida con Él en la eternidad después de que muramos, es cierto. Pero también la vida eterna incluye una vida aquí y ahora con el Señor. La vida eterna viene a ser esta nueva condición de vida que hemos adquirido desde que creemos en Él. Es una condición de vida transformadora, porque una vez que hemos unido nuestra vida al Señor en la conversión, Él comienza a transformar nuestra vida. Usted sabe eso. Pero en esa relación en que Él va transformando nuestra vida, es que uno comienza a vivir las cosas nuevas, abundantes, vivificantes, que Él tiene para todo aquel que cree en Él. Esa es la vida eterna. Y uno la vive cada día, o la debe vivir cada día. Entonces, cuando Jesús dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene, usó el presente, es que desde el momento en que uno le entrega la vida a Cristo, comienza a vivir esta vida eterna, esta condición de vida, esta condición en la cual va conociendo al Señor y va disfrutando de toda su vida que tiene Él, como mencionábamos, como pan de vida. Bueno, esa es nuestra cápsula de hoy, para que usted entienda lo que tiene que dejar y tiene que avanzar y hacia dónde tiene que avanzar, para que sepa un poco más sobre lo que era el afán y la vida eterna, ¿no? Bueno, el tema de hoy es cuando Dios traza el propósito del hogar. Ese es el primer tema de este congreso. Y quiero mencionarle que hace un mes atrás, más o menos un mes atrás, mi esposa y yo fuimos invitados a una ceremonia matrimonial. ¿Alguno de ustedes aquí presentes ha estado hace poco en un matrimonio? ¿Me levanta su manito? ¿Nadie se casó hace poco de su familia? Bueno, nosotros fuimos invitados a un matrimonio. Estábamos en el matrimonio, en la ceremonia matrimonial, y el pastor que le tocaba predicar empezó con esa pregunta. Presta atención a la pregunta que hizo el pastor a los ya novios casados, porque ya habían pasado el matrimonio civil. Y les pregunta, me parece una pregunta sumamente vital, y se las extiendo esta noche para ustedes. Les dijo, ¿el matrimonio tiene su origen cultural o divino? Se lo transmito a usted. Piénselo. ¿El matrimonio se originó
en la cultura, se fue desarrollando en la historia y en la cultura de la humanidad, o tiene su punto de inicio, su origen, su creación de parte de Dios. Por supuesto, usted tiene el material en la mano, tiene ahí también la respuesta, ¿no? Creo. Los cristianos, los que creemos en el Señor, creemos pues que el origen de la familia reside en Dios. Él es el autor, Él es el que planificó, ideó y creó la familia, la instituyó. Y entonces vamos rápidamente a ver algunos pasajes en la cual muestra el Señor en su palabra, muestra pues todo este propósito al formar a la familia. Son cosas que usted conoce, porque creo que la mayoría de los que estamos aquí somos de creyentes, pero si usted no es creyente y es invitado esta noche, le hace bien saber. Así que quiero en 3 puntos ver lo que dice la Biblia, que muestra en primer lugar el origen de la familia, o sea, cómo se originó la familia o quién la originó, pero también quiero ver que la familia, dice la Biblia, que entró en un caos. El caos llegó a la familia. Pero lo tercero que quiero ver con ustedes es la solución de parte de Dios para ese caos que abordó la familia. Entonces, en este origen de la familia, uno ve en Génesis capítulo 1, usted recordará capítulo 2, ¿cómo es que vemos y leemos que Dios es su creador, ¿no? El matrimonio, la familia, no se formó, como dirían tal vez los sociólogos, que se formó simplemente porque hubo la sociabilización de distintas tribus en el desarrollo humano. Leemos en la Biblia, el Génesis 1:27, por ejemplo, que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, hombre y mujer, y esto es importante, Dios creó al hombre y a la mujer. Y también dice en capítulo 2, el verso 7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿no? De manera que no es una invención humana, sino que Dios es su creador. Y eso es importante saberlo. Tienes una familia, tienes un matrimonio, querido hermano que estás aquí, vale la pena recordarlo. O sea, mi familia, mi matrimonio, tiene un creador. Lo hizo el Señor, ¿no? Él es su autor. A Él se le ocurrió, Él es el que ha puesto su firma en el matrimonio. Querido joven que te encuentras aquí, yo creo, me imagino, estoy tratando de recordar, que en mis años 20, o sea, en el siglo pasado, ¿no? Cuando tenía 20 y tantos años ya quería y me había planificado casarme. Pero el punto era mi relación con Dios. No tenía una relación con Dios. Y si no tenía una relación con Dios, ignoraba el propósito de Dios. Entonces, mis sueños de casarme, joven que me escuchas, mis sueños de casarme eran, yo voy a simplemente casarme y hacer el mismo modelo que he visto a mi papá, ¿no? Así va a ser. Sin embargo, mi papá tampoco conocía a Dios. Yo no conocía lo que el Dios decía, no tenía una relación con Él. Pero llegó un momento en que pude conocer al Señor y conocer que Dios era el creador del matrimonio que yo anhelaba, ¿no? Pero también vemos que no solamente que Dios es el creador de tu familia, sino también vemos en el relato bíblico que Dios es el Señor de la familia. Ahora, me detengo un poquito aquí porque tú lees en el capítulo 2 de Génesis, el verso 15 al 24. Es un poco largo, pero simplemente lo menciono, que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le da varias directivas, ¿no? Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y el verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo,
uno continúa leyendo, pero encuentra varios momentos en que el Señor le da directivas, ¿no?, al hombre. Y yo llamo la atención a esto porque este hecho de que Dios, creador, comienza con autoridad a darle directivas, órdenes, significa que Él está usando de su autoridad para poderle mostrar a Adán que Él es su Señor. Y creo que tanto Adán como Eva lo entienden bien y lo obedecen, reconocen la autoridad de Dios, están atentos a sus órdenes, y entonces uno puede ver que hay un reconocimiento del señorío de Dios. Y eso para ti, para mí, que tenemos un matrimonio, que tenemos una familia, es necesario, ¿no? Que puedas tú, yo reconocer, sí, es el Salvador, el Señor Jesús, pero también es el Señor de mi matrimonio, es el Señor de mi familia. Eso significa que no puedo hacer lo que me da la gana, disculpen la expresión. No puedo ser yo el que termine haciendo mi voluntad, ¿no?, y decida las cosas como yo creo. Tengo que reconocer que además de que Él fue el que creó, el que instituyó mi matrimonio, Él es el Señor. Debe haber esta actitud de poder decir, yo estoy dispuesto a obedecer, enséñame en tu palabra, yo lo voy a obedecer. Si tú me dices que deba hacer algo en mi matrimonio, yo lo voy a hacer. Si me dices que debo hacer algo con mi esposo o con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, yo lo voy a hacer porque tú eres el Señor. Tú esperas mi obediencia, yo te voy a obedecer. Bien. Pero además vemos en el relato bíblico que no solamente Dios creó a la familia, sino que le dio un propósito, ¿no? Le dio un propósito. Y lo digo porque en el versículo 18, que ya lo había leído, el capítulo 2, el verso 18, dice que Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Está allí Adán solo, y el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y crea a quien va a ser su esposa. El primer matrimonio, la primera familia. Entonces uno pudiera entender que ahí está vislumbrándose el propósito del Señor, ¿no? ¿Qué propósito? El de poder dar una compañía al hombre, el de poder complementar al ser humano. Qué interesante estas palabras de Dios cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y entonces, al crear a Eva, está buscando complementarle, que no se encuentre solo, acompañarle, ¿no? Y entonces entendemos que ya hay un propósito, hay un objetivo, una razón para poder formar la familia. Pero sin embargo, ese es solamente el principio del propósito que tiene Dios. Mira que estamos hablando en este tema cuando Dios traza su propósito, ¿no? Ya Él está aquí empezando a trazar. Y digo empezando porque tú comienzas a seguir estudiando la palabra del Señor, la Biblia, y encuentras que el propósito para la familia tiene varios aspectos. Y se los he resumido ahí en su material también y se los menciono en este momento. El propósito de la familia, por ejemplo, es el de dar gloria a Dios. Y por favor, querido hermano que estás aquí, donde Dios te ha puesto en una familia, tal vez seas esposo, cabeza de hogar, vale la pena que le prestes atención y mientras vamos viéndolo, tú te evalúes si estás cumpliendo ese propósito. Mira que yo haciendo este mensaje las semanas previas, estaba analizando mi matrimonio y analizando mi familia, la familia que Dios me ha permitido formar y desarrollar y que todavía sigo, ¿no?, llevando a esta familia. Uno de los primeros propósitos de la familia es dar gloria a Dios. ¿Sabes que Romanos 11:36 dice, porque de Él, de Dios, y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, todo lo creado, todo lo que Dios ha hecho, debe terminar como fin máximo el poderle dar gloria, honra, reconocimiento a Él. La familia también, el matrimonio también.
Tu familia, mi matrimonio, tu matrimonio fue creado para adorar a Dios. Fue creado para honrar a Dios, ¿no? Uno ve eso en la primera familia, Adán y Eva, en esta comunicación que tiene con Dios, este respeto, esta atención a sus mandatos, esta obediencia, todo eso muestra esta adoración que ellos tenían para con Dios. Pero también uno avanza y se da cuenta, aún después de que ha entrado el pecado, ve a los hijos, a Abel y Caín, o Caín y Abel, ofreciendo ofrendas a Dios. ¿Cómo aprendieron ellos a entregar estas ofrendas? ¿De quién aprendió? De sus padres, de Adán y Eva, ¿no? En esta expresión de alabanza, de adoración a Dios, seguramente Adán y Eva lo hacían y le enseñaron también a sus hijos. Pero lo cierto es entonces que tu matrimonio, como mencionaba, mi matrimonio, nuestras familias deben darle gloria a Dios. Pero también decía en segundo lugar, Él tiene propósito en nuestras familias. El propósito de Dios es que complemente al ser humano, ¿no? Estas palabras del Señor cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Seguramente has escuchado mensajes sobre este versículo, pero este idóneo es la ayuda que necesita. Por eso decimos que complementa, ¿no? Algunos han dicho, era lo que faltaba para que hagan un excelente equipo. Bueno, ahí está el compañerismo, ¿no? El propósito del Señor, darle un compañero. Y es necesario decir lo que voy a decir a continuación. Este compañerismo era con el sexo opuesto. No crea otro hombre, no crea otro Adán, sino crea a una mujer, el sexo opuesto, y busca que se complementen entre ambos sexos. Lo digo porque ahora hay toda una confusión, ¿no? Y un intento que se acepte esta relación de igual en el sexo, en una relación homosexual, en un matrimonio homosexual. Sin embargo, el autor del matrimonio tenía este propósito de complementar al ser humano, pero este compañerismo, este complemento era con el sexo opuesto. Pero también había en ese complemento la ayuda, la unidad en las responsabilidades que ellos iban a poder enfrentar. Y también tiene como propósito nuestra familia el ser base de la sociedad, ¿no? El ser base de la sociedad. ¿Por qué? Porque me refiero, a la familia inicial, a la de Adán y Eva, ¿no? Porque Génesis 1:25 le dice, y el Señor le dice, déjenme leerlos, dice, multiplique, 2:18, gracias hermano. No es el, no es el 2:18. 1:25 es el que está, no tampoco. Gracias hermano, sí será, el 1:28. Yo aquí puse 18 en vez de 28. Bueno, el 1:28 dice, Dios le dice al hombre, habla la Trinidad y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar. Y dice, y el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ok, ahí ese es el pasaje que estaba buscando. Fíjese que le dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero el punto que quiero resaltar es, fructificad y multiplicaos. Miren, era la primera pareja y entonces era importante, era necesario que ellos puedan multiplicarse, porque así iban a conformar los pueblos, ¿no es cierto?, y las naciones. Por eso era la familia se estaba mostrando como la base de la sociedad, ¿no? Y aún en las constituciones de las naciones en la actualidad,
mencionan esto: la familia es la base de la sociedad. Aún en nuestra Constitución Política del Perú lo mencionan así. Pero también parte del propósito del Señor de la familia era que la familia sea útil a la sociedad. Que sea útil a la sociedad, porque se le encargaba a ambos a que pudieran cuidar del jardín del Edén, el que pudieran estar allí trabajando, administrando bien los recursos, sojuzgando, dice la Biblia, ¿no? Entonces iban a ser útiles a la sociedad. No es de que iban a quedar de brazos cruzados este matrimonio, nuestra familia, sino que iban a ser de utilidad a la sociedad. Pero algo más que quería mencionar dentro del propósito de Dios es que la familia iba a reflejar las virtudes de la familia divina, porque seguramente sabrás y has aprendido que Dios tiene una familia, ¿no? Jesucristo enseñó que el Padre, Dios era su Padre, que Él era el Hijo. Entonces hay una familia celestial: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Uno lo lee en Mateo 28:19, cuando Jesucristo comienza a enseñar acerca de los discípulos que deben ser bautizados, menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como parte de toda esta Trinidad, esta familia celestial. De manera que la familia, la primera familia y las demás familias que iban a proceder de Adán y Eva deberían reflejar las virtudes de la familia divina. Me refiero a esas virtudes de amor, unidad, armonía. Sin embargo, eso hubiera pasado. Sin embargo, el pecado vino a traer caos a la familia. Usted seguramente lo sabe. Pero antes de que llegue el pecado, quien pudo disfrutar de toda esta reflejar la familia divina fue Adán y Eva, que pudieron ellos en esta familia, este matrimonio suyo, antes que llegara el pecado, ellos pudieron reflejar todas estas virtudes que tenía el Señor. Y lo último que quiero mencionar aquí es acerca de que la familia tenía también un propósito, pero un propósito para ser instrumento para el Redentor, nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús debía encarnarse y debía venir a este mundo a través de un matrimonio, a través de una familia, y así lo hizo. Usted recuerda la promesa divina que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso significaba, eso enseñaba que Dios usaría todas aquellas familias de la descendencia de Abraham para poder enviar a su Hijo Redentor, a Jesucristo. Ahí entonces se ve cómo es que las familias cumplen con ese propósito para ayudar a que el Redentor venga a la humanidad. Pero también usted recordará el anuncio del ángel, Mateo 1:20 y 21, el anuncio del ángel que se le aparece en sueños a José y le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Otra vez, usa la familia de José y de María para que pueda Jesús nacer en este hogar, en esta familia. La familia entonces, de manera especial, la de José y María, vienen a ser un instrumento para el Redentor. Bueno, pero fíjate, ahí está frente a ti en esta pantalla el propósito en los distintos aspectos. Entonces yo quiero preguntarte, querido hermano, hermana que te encuentras aquí, que formas parte de una familia, ¿qué piensas? ¿Cómo te ha ido con el cumplimiento de todos estos aspectos de propósito? ¿Los sabías? ¿Los has entendido? Para que puedas agradecerle al Señor por haber puesto estos propósitos en la familia. ¿Ves que has podido cumplir con ellos o incumplir tal vez? Creo que es necesario que podamos evaluar, ¿no? Y ver cómo nos ha ido con ese cumplimiento de los propósitos. Yo creo que cuando uno
deja a un lado y no cumple con los planes que tiene el Señor, con los objetivos, las metas que tiene el Señor para con la familia, entonces comienzan los problemas. El tiempo que Dios nos ha permitido con mi esposa, el poder estar en el ministerio, que son no pocos años, pero hemos estado ayudando a parejas de matrimonios y también a familias, y uno se da cuenta que cuando en un momento uno deja los propósitos del Señor, los hace a un lado, entonces empiezan los problemas, ¿no? Y mientras más se ignoran los propósitos, más difícil se vuelve y se vuelve más enredado los problemas, y también para salir de ellos no es imposible, pero toma su tiempo. Y lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que se ha alejado de esos propósitos, que ha dejado de cumplirlos, que ha dejado de honrar esos propósitos, y comenzar con paciencia a poder otra vez ir de la mano del Señor, ir cumpliendo y volviendo a esos propósitos del Señor. Y el Señor es fiel para poder ayudarnos y sacarnos de esas situaciones difíciles. Pero volviendo al relato, el Señor creó, dio su propósito, y seguimos en el relato de Génesis, y uno encuentra en el capítulo 4, el triste capítulo 4, que llega el pecado, el caos llega a la familia, a este matrimonio de Adán y Eva. Todavía no están los hijos, simplemente esta familia de Adán y Eva, y el caos llega, ¿no? El capítulo 3 de Génesis, el verso 4 en adelante, usted debe conocer muy bien. No lo voy a leer por causa tal vez del tiempo, pero uno ve en este pasaje cuando dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó su fruto y comió, y también le dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Usted debe recordar el triste relato del pecado de Adán y Eva. Y entonces uno puede encontrar allí en ese relato cómo es que el ser humano, esta familia, cae en la codicia, ¿no? Cae en la codicia. ¿Sabe que la codicia es el deseo excesivo de poseer, de obtener más de lo que uno tiene? Y entonces, si usted lo recuerda, Dios le ha dado todo lo que ellos necesitaban. Adán y a Eva tenían todo lo que ellos necesitaban. Sin embargo, de alguna manera es engañada Eva, pero Eva codicia más de lo que tenía, ¿no? Ella empieza codiciando, luego le sigue Adán porque él también toma del fruto. Quieren tener más, quieren ser autónomos, quieren ser como Dios, y entonces viene esta caída. Pero es importante esto de la codicia. ¿Sabes por qué digo que es importante? Porque en los problemas matrimoniales, familiares, a veces este pecado, esta codicia, este deseo de poseer más de lo que se tiene, este descontento, ¿no? A veces surge en las familias y es motivo también de que la familia tropiece. Pero otra de las cosas que podemos ver allí en el relato de la caída es la desobediencia. Empieza con la codicia, con este deseo en el corazón, pero luego sigue con la desobediencia. Y entonces usted recordará que desobedecer significa pasar por alto una orden, incumplirla, significa transgredir. Y entonces Eva desobedece primero y luego también Adán desobedece. Al desobedecer al Señor estaban mostrando su independencia del Señor. Ya la adoración a Dios cesó, ya el reconocimiento que Él era el Señor cesó. Ahora ellos son señores de su propia vida, toman esta decisión y dejan al Señor. Hay una desobediencia. Otra vez me detengo para decirte, ese es también otro factor en las familias cristianas y no cristianas sobre todo, la desobediencia a Dios
que genera todo un conflicto y toda una desaveniencia dentro de las familias, ¿no? La desobediencia. Y lo otro que quiero mencionarte es acerca de la pérdida. Pero, ¿sabes que encontré esta imagen que la quise poner en este momento? Fíjate en esta imagen. Es una pintura que alguien hizo, no he encontrado quién fue el autor, pero me parece tan interesante quien pintó este cuadro, porque el autor intenta expresarnos en su imaginación, ¿no? Cuando son echados tanto Eva y Adán del Edén por haber pecado, lo cual habla de una pérdida de todo lo que tenía, ¿no? Al ser echados, usted ve la imagen y ha quedado atrás el Edén. Y es una imagen triste, debería verse con ojos de tristeza, sobre todo nosotros los creyentes que entendemos lo que es la comunión con el Señor y lo que es romper con ella, ¿no? Ellos han roto esa comunión, ha habido codicia, desobediencia y han sido echados. Pero lo que quiero llamar tu atención es la actitud, la expresión física de Eva. ¿Te das cuenta lo que está haciendo Eva? O al menos lo que intenta la pintura mostrar. Es como si Eva le está tratando de explicar, y así están sus manos, ¿no? Tratando de explicar a Adán qué pasó. ¿Se da cuenta usted de eso? ¿Sí? Como que le está explicando qué sucedió, por qué lo hizo, ¿no? Ahora, pareciera en la pintura que Adán no ha hecho nada, ¿no? Pero la Biblia dice que él hizo todo también, ¿no? Él también es culpable. Pero lo que a mí me llamó la atención de la pintura es ¿qué habrá sentido Eva como Adán el haber perdido? Y ese es el tercer punto de aquí, esta pérdida que sufrieron después de haberlo tenido todo. Y entonces en esa pérdida uno puede darse cuenta que pierden la comunión con Dios porque hay ahora vergüenza y culpa ante Dios, se esconden, ¿no? Toda esta situación de culpa es un reflejo de la ansiedad, de la desesperación, ¿no? Pero también ahora han perdido la administración del Edén, lo mencioné, han perdido, nos hemos ido hasta el final. Entonces, en esta pérdida, han perdido la comunión con Dios, han perdido la administración del Edén porque han sido echados. Ya no van a sojuzgar nada, han sido echados y eso seguramente debe haber traído en ellos también esta angustia, esta ansiedad. También lo grato del trabajo se ha perdido, ahora va a ser el trabajo sacrificado, penoso, ¿no? Se lo menciona en el versículo 19 del capítulo 3. Y también esa unidad armoniosa que había entre ellos como esposos, se termina esa armonía, esa libertad que tenían ambos de ser un equipo, de ser compañeros. Ahora le dice en el verso 16 algo bien difícil que significa, le digo lo que le dice el Señor: a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo cual habla de que empieza un deseo de control dentro del matrimonio, que antes no había, sino que había esa armonía, pero ahora hay un deseo de control de uno con el otro, ¿no? El deseo del control de la esposa al esposo, y que el esposo iba a terminar controlando a la esposa. Pero miren, todo es lo que causa toda esta pérdida, ¿no? Y le digo otra vez, aplicándolo en toda esta vivencia de parejas, de familias en Cristo, también uno ha tenido que ver cuando las familias, los matrimonios se alejan del propósito del Señor, todas estas cosas las ven
perdiéndose, pierden la comunión con el Señor, dejan de congregarse, la lectura de la Biblia para, la oración para, la alegría de encontrarse entre hermanos se detiene, ya no hay ese gozo, se va perdiendo, hay pérdidas. Sin embargo, a pesar que todo esto es doloso, pero Dios ya había planificado desde la eternidad una solución para todo ello. Y entonces también en el relato bíblico de Génesis y de la Biblia uno encuentra la solución divina. Y vamos terminando con esto. En esta solución divina, mirando el relato de Adán y Eva, uno puede ver en la solución divina este acompañamiento compasivo, misericordioso que hace el Señor. A pesar de que ellos han pecado, este matrimonio ha pecado, esta familia ha pecado, Dios no lo abandona. ¿Se dio cuenta? No lo abandona. Dios se muestra compasivo, misericordioso, porque les hace delantales. ¿Se acuerdan? Estaban desnudos y ahora se sienten culpados, avergonzados, se quieren esconder su desnudez. Y entonces el Señor compasivamente les hace delantales. El capítulo 3, el verso 21 lo dice, ¿no? Que Jehová le hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles, los vistió. Miren cómo los sigue acompañando, sigue preocupado por ellos, los sigue atendiendo en medio de todo el dolor de su pecado, ¿no? Y eso a mí me anima, ¿no? A mí como creyente, y debe animarte a ti también, cual fuese la situación de nuestra familia que esté atravesando, que nos hayamos alejado del Señor, hayamos tropezado, desobedecido, Dios no nos va a abandonar, porque su naturaleza del Señor, aunque es justo y no aprueba nuestro pecado, pero su naturaleza también es amor, y Él quiere nuestra restauración, y va a ser seguramente todo el esfuerzo del Señor de poder alcanzarnos lo que necesitamos. Me refiero a las llamadas exhortaciones para que podamos arrepentirnos, para que podamos volver a Él, lo va a hacer. Pero también en la solución divina uno ve esta provisión del Salvador, ¿no? Esta provisión del Salvador, usted conoce bien Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se condene, ¿no? Sino que tenga vida eterna. ¿Ok? Ahí está la provisión del Salvador, un Salvador que solucione el caos, que solucione la condenación del pecado. También entendemos que en 1 Pedro 1:18 al 20 ya estaba destinado este Salvador, este Redentor desde antes de la fundación del mundo, dice el versículo 20. Así que el Señor provee esta solución preciosa de la cual tú y yo hemos gozado. Tú estás aquí sentado, hermano, hermana en Cristo, gracias a la provisión de ese Salvador. Pero quiero mencionarte que esa es la solución del Señor tan importante y vital que cualquier persona, no importa el pecado en que se encuentre, la condición de pecado en que se encuentre, este es el primer paso que tiene que dar, el poder tomar a este Salvador que ha sido provisto por Dios, creer en Él, recibirle como Salvador y como Señor. Y luego continúa esta solución del Señor, una vez que la persona, el matrimonio, la familia ha acercado su vida al Señor, ha recibido la provisión de este Salvador, entonces empieza la restauración de la vida personal como también de la familia. Usted recuerda también este versículo 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces comienza el Señor a restaurar la vida de cada una de las personas de manera personal. Comienza a restaurar al esposo, a la esposa, al padre, al hijo, comienza a restaurarles. Y dice también, Mateo capítulo 7, lo registré allí, 24, los versos 24 al 27, recordando que Jesucristo, Él enseñó acerca de esta parábola de los dos cimientos, y Él dijo lo siguiente: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaban fundadas sobre la roca.
Entonces, uno se da cuenta que Jesús está enseñando que después de haber uno entregado la vida al Señor, de haber recibido al Redentor, al que soluciona el caos del pecado, ahora viene esta restauración de la familia, ¿no? Y esta restauración de la familia implica el poder conocer los principios que el Señor ha dejado en su palabra para la familia y obedecerlos. Y poco a poco, en este desarrollo de la obediencia a estos principios, el Señor va restaurando la vida de los cónyuges, de los padres, de los hijos, la vida de la familia. Los pastores hemos visto eso en la práctica, ¿no? Cómo los matrimonios y las familias se van restaurando. Termino con lo siguiente, hermano. Yo sé que hay cosas que tú ya sabías esta noche, las habías aprendido antes, pero creo que ha sido bueno recordarlo. Para ti y para mí en esta noche, eres necesario, porque nuestra mente es frágil y siempre vamos olvidando las cosas. Olvidamos que tu matrimonio, que tu familia, que nuestra familia la hizo el Señor, que Él es el Señor soberano. Lo olvidamos y comenzamos a actuar como si fuéramos nosotros los dueños, los creadores. No sé si te ha sucedido, pero quiero decirte que a eso tiende nuestra humanidad, ¿no? A sentirnos dueños y a gestionar nuestras relaciones como si fuéramos nosotros los gerentes. Sin embargo, nos ha ayudado a recordar que el Señor es nuestro creador, pero Él también es el Señor. Pero también que Él como Señor ha puesto un propósito para tu familia, para tu matrimonio, al cual debemos cumplir. Quiero detener un momentito para decirle a la juventud, no puedo dejar de pensar en ustedes, porque hace bien que ustedes conozcan, si sueñan con un matrimonio, conozcan qué es lo que espera el Señor, que ustedes al casarse puedan cumplir. ¿Cuál es el objetivo para que se casen? Miren, por 10 años fuimos con mi esposa pastores en Arequipa de jóvenes, por 10 años, pastores de jóvenes. Y claro, y como los jóvenes tenían distintas razones por qué querían casarse, ¿no? Querían simplemente poder casarse por razones hasta egoístas. Sin embargo, uno ignora, o cuando era joven ignoraba, que el Señor tenía propósitos claros. Entonces, querido joven que estás aquí, también te ha ayudado a poder entender estos propósitos del Señor. Y quiero terminar mencionando lo siguiente. Jesucristo, al poder recordar algunos principios del matrimonio y también el poder advertir sobre la ansiedad, creo que también tenía este deseo de que cada persona que llegase a creer en Él pudiera disfrutar de esta vida que Él le llamó vida en abundancia. Y ahí le veo incluido a todos, sean solteros, sean casados, con hijos o sin hijos, pero en esa vida abundante que uno lee en Juan 10:10, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahí incluía a todos. Y espero que tú en esta noche lo pienses, hagas esta introspección si estás viviendo esta vida en abundancia. Porque sí es posible el poder estar correctamente y religiosamente fiel, pero puede ser que no estés viviendo en tu familia una vida abundante. Yo he comenzado a hacer ajustes en mi matrimonio y en mi familia, a leer la palabra del Señor otra vez, releer estos principios. He comenzado a leer un libro antiguo que tenía, lo busqué, La familia cristiana, y a leerlo con mi esposa y a volver a recordar para poder ver en qué hemos dejado, ¿no? Porque quiero vivir esa vida abundante, quiero continuar viviendo esa vida abundante que el Señor prometió. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres vivir? Por favor, piénsalo un momentito y vamos a acercarnos al Señor ahora. Acompáñame ahí. Te dejo unos segunditos para que tú te dirijas al Señor. Tal vez han sido muchas cosas que has escuchado hoy,
Pero, por favor, ausculta tu corazón y puedas decirle al Señor: yo quiero vivir ese propósito tuyo, Señor. Puede ser que estés casado, puede ser que tengas hijos, pero sin embargo, como te decía, no estar viviendo esta vida abundante que el Señor pensó, planeó para nosotros. Así que tómate este tiempito para decirle: Señor, yo quiero vivir esa vida y quiero en este momento tomar esa decisión de acercarme a ti otra vez para poder, Señor, recordar tu propósito, comenzar a vivirlos, cada aspecto, Señor, que no sé cuándo, pero dejé de hacerlo. Te dejo ahí unos segunditos. Señor, gracias queremos darte en este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí. Y gracias, Señor, porque tú, Señor, tenías un propósito claro cuando pensaste en crear la primera familia, Señor. Y por supuesto también tenías ese propósito claro al formar las nuestras de los que estamos aquí. Oramos, Señor, porque tú puedas, con compasión y misericordia, con paciencia a nosotros, nos atraiga, Señor, otra vez cerca de ti, cerca de tu palabra, a poder otra vez reconsiderar todos estos principios, este propósito, Señor, y poder otra vez vivirlo, Señor, para beneficio personal, pero también para beneficio de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Oramos así, Señor, y te pedimos estas cosas en el precioso nombre tuyo, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por la paciencia, hermanos. Muchas gracias por este tiempito.